Ya preparando el tercer libro. Allá va. Eras una vez México, que va a ser del gobierno de Madero a las cavernas otra vez. Porque va a terminar en nuestros días. O sea, es decir, termina en el 2015. De Madero a las cavernas. Será el blockbuster del verano. Y acuérdense, todas aquellas damas que sean bellas, caritativas, que sean cultas. Millonarias. Ese es el punto, justamente. Entre otras cosas. Y no importa que tengan casa o no. Qué hermoso. Es un O sea, detalle. con que sean millonarias, la casa no importa. Así es, para que puedan convertirse en mecenas, me comes y me desayunas del historiador. Exacto. Aquí estaremos esperando pues las opciones, ¿no? La convocatoria sigue abierta. Qué bueno. Exacto. Habrá una. Exactamente, Bruce. Gracias por promoverme también. Oye, ¿y qué tenemos hoy? Fíjate que analizando en estos últimos días lo que ha ido sucediendo, vemos un deterioro totalmente de instituciones, de movimientos sociales. Es decir, creo que todo se está descomponiendo. Bueno, viene descompuesto desde hace ya varios meses, años incluso. Pero entonces yo me di a la tarea de buscar cuáles son las instituciones y cuáles son los elementos que ha ido pervirtiendo el propio sistema político que se creó en el siglo XX. Bien. Básicamente que se fue pervirtiendo con la llegada del PRI desde 1929, aunque todavía no se llamaba PRI, sino era el Partido Nacional Revolucionario. Entonces, algunas de las que se han ido, por ejemplo, cómo se prostituyeron o cómo se pervirtieron. Eso. La primera, el sindicalismo. El sindicalismo fue una cosa maravillosa de oposición contra el régimen de Porfirio Díaz. Es decir, todavía no existían los sindicatos, pero el movimiento obrero, a través de, por ejemplo, de los Flores Magón, de gente como Juan Sarabia, de muchos intelectuales que eran obreros y que padecieron la represión, terminaron por organizarse. ¿Pero qué hizo el sistema político priista? Pues los corrompió. Sí, para absorberlos. Exactamente, por ejemplo, la CTM en 1934, los convirtió en carne de cañón electoral. Sí, en fuerza viva. Y compró totalmente el sindicalismo. Hoy, de las cosas más pervertidas que tenemos es el sindicalismo. Sí. Ahí hay una serie de líderes que son peor que Porfirio Díaz en términos de la extensión de tiempo que han llegado. Entonces, uno es el sindicalismo. Sí. Otro, el movimiento campesino. Otro. El asunto de que fue la bandera de la revolución, o una de las más importantes socialmente, el de la tierra es del que la trabaja, la propiedad de la tierra, toda esta defensa de Zapata y de muchos otros revolucionarios, que se plasmó en el artículo 27, terminó primero con un ejido que fracasó. ¿Por qué? Por corrupción, y porque había muchos intermediarios del gobierno, y luego nuevamente cooptado el movimiento campesino, la CNC, 1934, Claro. O 36 aproximadamente, y termina total y absolutamente prostituido el movimiento campesino. Convirtiéndose en una pata más del poder. Y además vemos hoy qué campo tenemos nosotros. Importamos todo. Sí. Entonces, esa es otra de las cosas que se pervirtieron en el camino. El federalismo. Somos una federación desde 1824. Es la primera vez que nosotros adoptamos el sistema republicano y de pronto, ¿qué tenemos? Son caciquismos. Así es. O sea, lo que tiene el país no es un federalismo como debería ser, estados libres y soberanos en su régimen interior, además unidos al pacto federal. Son caciques, lo vemos en Veracruz, lo vemos en el Estado de México, lo vemos en Michoacán, por ejemplo, en muchos momentos, Puebla. Es decir, se convirtieron en los grandes cacicos, se pervirtió y se ha pervertido el federalismo a lo largo de la historia. Sí. Otro más que creo que ese es uno de los que más dolor nos causan hoy en día, el fuero constitucional. Claro. El fuero se creó en México en el siglo XIX, porque exactamente había mucha persecución contra la oposición, sobre todo en la época de Santa Anna. Es decir, la libertad de expresión estaba muy, muy restringida. En el porfiriato también, y entonces en el 17 se añade a la Constitución. Pero el fuero nada más era para que no tuviera riesgo de decir algo o de opinar o dar una idea política por la cual te pudiera ser un reo político, ¿no? Que te llevaran a la cárcel o te persiguieran. Aquí terminó siendo... Para garantizarle a quien estaba en peligro su capacidad y su libertad de expresarse. Claro, hoy los liberales de la primera mitad del siglo XIX, o de la mitad del siglo XIX, los liberales de Juárez y ellos, se han de revolcar en sus tumbas cuando ven que el fuero hoy es totalmente impune. Es decir, propicia la impunidad. Claro.
Es decir, que no te puedan perseguir por cuestiones penales que no tienen nada que ver con tus opiniones o tu quehacer político ni nada, sino con un contratillo, con una lana, con un moche. Es increíble que ese tipo de cosas sucedan. ¿Se pervirtió? Se pervirtió totalmente. El fuero. Otra más, Pemex. Pemex se creó muy bien en 1938 39 a partir de la expropiación petrolera. Muy bien. Pero, ¿qué terminó siendo hoy? Primero, la corrupción del sindicato. Y luego la propia parálisis de la empresa, que es poco eficiente, ineficaz. Es decir, cosas que nacieron bien o que estaban creándose como estructuras para poder garantizar el desarrollo político, social y económico, han terminado pervertidas totalmente. Sí. Otro más, por ejemplo, el municipio. Bueno. O sea, una de las primeras estructuras políticas que se crearon en México ya con la llegada de los españoles fue el municipio. Establece Cortés en Veracruz el ayuntamiento porque necesitaba que fuera el propio ayuntamiento quien le diera los poderes para poder explorar dentro de lo que era el territorio mexicano, hoy actual territorio mexicano. ¿Qué es hoy el municipio? El municipio están intervenidos por la corrupción, por el crimen organizado. Y son las células políticas de representación más cercanas a la sociedad. Sí. Y hoy están pervertidos la mayor parte de los municipios del país por corrupción, por parálisis, por impunidad también de los propios presidentes municipales. Es decir, algo que es tan puro y que es tan noble dentro de una estructura política, porque finalmente es la representación básica de todo lo que tenemos. Si los gobernadores son caciques, los presidentes municipales tendrán que tender a ser caciquillos o títeres del cacique. Claro, pervertido el municipio. O del crimen. Y por último, aunque podríamos hablar más de eso, pero por último los partidos políticos. Claro. Los partidos fueron vejados durante todo el siglo XX por el sistema político priista. Sí. Eran migajas de representación lo que les dio el gobierno mexicano a lo largo del siglo XX. Sí. Y hoy se comportan de la misma manera como fueron tratados por el sistema político priista. Es decir, son de la misma especie ya cualquier partido político y hoy un partido y todos esos partidos que eran oposición y que fueron los que el ariete de la oposición y de la resistencia contra la impunidad y la antidemocracia y la simulación en México, hoy son parte de la simulación. Se acabaron convirtiendo en los mismos dragones que ellos persiguieron durante toda la vida. Exactamente. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos este país y sobrevivamos con todo este tipo de instituciones pervertidas? Porque están pervertidas. Se pervirtieron con el tiempo y se permitió esa perversión. Nada ha sido gratuito. Nada. Porque además estamos viendo todo el tiempo que se llevó, que se usó para pervertir algo que de inicio podría haber sido una gran cosa. Claro, fueron procesos. No es de que llegó Peña Nieto y ya se pervirtió, ya estaba pervertido y lo han pervertido aún más. Y continúan con la inercia. Claro, pero ya todos, o sea, los partidos de oposición, el propio gobierno, las toda instituciones la clase política, y las instituciones en general, o sea, realmente. Sí. Exactamente. Yo creo que eso es para la otra, porque ya creo que quedan 20 segundos. Hay que hablar de refundación. Es que hay que refundar. Porque el país realmente sigue viviendo bajo un régimen y un sistema creado en el siglo XX y que era un régimen de simulación e impunidad. Y totalmente pervertido. Y no se diga corrupto. Así es. No. Alejandro. Rosso. Gracias, Alejandro. Y mucha suerte que consigas a mi mecenas millonaria. A tu mecenas millonaria. Ojalá. Ojalá. Dios te oiga, Broso. Dios todo lo ve. Todo lo ve. Gracias, Alejandro. Alejandro Rosas, nuestro historiador de cabecera. Señora, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buen día para todos. Doctor de la Rosa, muchas gracias. Verlos. Oigan, muchachos, mañana a las 6:30 irremediablemente nos estaremos viendo a las 6:30, sí, en Foro TV, lo quieran o no. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!